Bueno, buenos días. Esta semana, la semana 3 de biología, el tema a desarrollar es la célula eucariótica. La célula eucariótica. Voy a compartir. Bueno, en la semana 3, hoy día nos toca en biología hablar sobre la célula eucariótica, ¿no? Eh, la célula viene a ser la unidad fundamental de la vida, la unidad, es decir, algo que esté, una estructura que esté por debajo de célula, como puede ser una estructura supramolecular, como lo puede ser un virus, ¿no? Un ribosoma, una organela, no es considerada unidad de vida, ¿no? Y las células pueden ser de dos tipos. Pueden ser de tipo procariota, todas ellas son unicelulares, o eucariotas, que pueden ser unicelulares o pluricelulares. En las eucariotas ya se evidencia el proceso de multicelularidad. De multicelularidad en las eucariotas. En cambio, los procariotas van a ser organismos de una sola célula, nada más, como son las bacterias, como son las arqueas. En cambio, las eucariotas, ¿no? Ellas presentan el fenómeno de agruparse entre varias para formar el siguiente nivel, que es el nivel tisular, el nivel de la histología, el estudio de los tejidos, solamente los eucariotas. La célula, la célula se encuentra formada por la membrana celular, que es como una bolsa que rodea un líquido, que es el citoplasma, y en cuyo interior en cuyo interior se encuentra el material genético. Ese material genético puede estar suelto en el citoplasma, pero sujetado a un mesosoma, en el caso de las procariotas. O puede estar ese material genético protegido por otra bolsa, a la cual llamamos núcleo, una bolsa membranosa. Entonces, pues, y algunas células, algunos tipos celulares poseen la pared celular. Por ejemplo, las células procariotas poseen pared celular, que está formada por peptidoglicano. Entre las células, todas las procariotas tienen pared celular, los eubacterias y las arqueas. Las eubacterias tienen pared celular formada por peptidoglicano y las arqueas tienen pared celular formada por otros compuestos químicos distintos a peptidoglicano. Pero entre las eubacterias hay unas que se llaman los micoplasmas. Los micoplasmas son carentes de pared celular. Es decir, ¿cuáles son los únicos procariotas que carecen de pared celular? Son los micoplasmas. Y si hablamos de pared celular en los eucariotas, no todos los eucariotas poseen pared celular. ¿Quiénes son los que sí la poseen? Son las plantas o vegetales, tienen pared celular de celulosa, principalmente, y los hongos, que tienen una pared celular de quitina, ¿no? De quitina. Los demás, como las células animales, los protozoarios, carecen de pared celular. El citoplasma
el citoplasma, ¿no? Aquí vamos a ver. El citoplasma contiene citosol. Y esto lo encontramos tanto en los procariotas como en los eucariotas. Este citosol también recibe el nombre de hialoplasma. Este hialoplasma se refiere a la parte acuosa del citoplasma. El citoesqueleto, el citoesqueleto solamente está presente en los eucariotas. Los procariotas no poseen citoesqueleto. El citoesqueleto está formado por unas estructuras conocidas como los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos. Los microtúbulos están formados por una proteína llamada la tubulina. Los filamentos intermedios están formados por una variedad de proteínas. Y los microfilamentos están formados por una proteína llamada actina. Entonces, dentro de los tres grupos de proteínas o estructuras de citoesqueleto, son los filamentos intermedios los que son más variados en diversidad de proteínas. Son muy variados. Por ejemplo, la queratina, que se encuentra en determinado tipo celular, la vimentina en otro, y así. Los neurofilamentos, igualmente. Cada tipo celular, ¿no? Posee filamentos intermedios especializados, distintos, ¿no? Los más comunes son la queratina, pero después tenemos filamentos intermedios que son propios de cada tejido. Por ejemplo, los neurofilamentos son filamentos intermedios de las neuronas. En cambio, la tubulina es una proteína universal entre los eucariotas. Todos los eucariotes, hongos, protozoarios, plantas, animales, poseen tubulina, que sí poseen microtúbulos. Todos los eucariotes poseen actina, todos. Esas proteínas son proteínas universales en los eucariotas. En el caso de filamentos intermedios, todos los eucariotes poseen filamentos intermedios, todos. Pero hay una mayor diversidad de proteínas, ¿no? Queratina, pimentina, neurofilamentos, etc., ¿no? Son más diversos. Con respecto al citoesqueleto.
Los ribosomas se encuentran tanto en los procariotas y ellos tienen una densidad denominada 70S. Y los eucariotas, los procariotas, 70S, y los eucariotas tienen una densidad 80S. En los procariotas, estos ribosomas se encuentran libres. En los eucariotas, estos ribosomas se encuentran libres y asociados a membrana, como viene a ser el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Que tiene adherido en su membrana a ribosomas. Los ribosomas son los que llevan a cabo el proceso llamado de la traducción. Proceso de traducción. ¿Y la traducción qué cosa es? Es convertir el mensaje del ARN mensajero en proteína. Las organelas solamente la encontramos en los eucariotas. ¿No? Solamente la encontramos en los eucariotas. Tenemos unas organelas, por ejemplo los plastidios, que solamente la encontramos en los vegetales, pero no en los animales. No en los animales. Tenemos unas estructuras en el citoplasma, denominadas los centriolos, que lo encontramos en animales nada más. Tenemos estructura llamada el centrosoma, que lo encontramos en vegetales y animales. ¿No? Ya que los dos tipos principales de células que vamos a ver son estos dos, animal y vegetal. El núcleo, como está acá descrito, esa descripción, corresponde al núcleo eucariótico. Corresponde al núcleo eucariótico. Este núcleo eucariótico tiene una envoltura nuclear. Una envoltura nuclear es un sistema de sacos membranosos. Sacos membranosos perforados por el poro nuclear. El nucleoplasma, que viene a ser la sustancia acuosa en el interior de la carioteca. La cromatina, que viene a ser la asociación entre el ADN
y las proteínas. Estas proteínas se llaman histonas. El ADN tiene una naturaleza ácida que le da una carga negativa. Y las proteínas, histonas, son de naturaleza básica tienen una naturaleza positiva. Y hay dos tipos de cromatina. Hay una cromatina que es la eucromatina, y la otra es la heterocromatina. La eucromatina son filamentos delgados, mientras que la heterocromatina son filamentos gruesos. La eucromatina se encuentra en un estado encendido, es decir, está produciendo, continuamente está produciendo ARN. Ese ADN está activo, está encendido, está transcribiendo. En cambio, la heterocromatina está formada por filamentos gruesos, Y estos filamentos gruesos simbolizan al ADN que se encuentra apagado, es decir, no está transcrito, los genes están sin transcribir. Eucromatina, los genes están activos, están produciendo proteínas, están produciendo AR mensajero y este mensajero en proteínas. Cuando es heterocromatina, los genes están apagados, no transcritos. El nucleolo se encuentra en el interior del núcleo. Y su función es producir ARN ribosomal. Y este ARN ribosomal es parte elemental que permite para fabricar ribosomas. Parte elemental para fabricar a los ribosomas. Bueno, tenemos a las células animales, ¿no? Acá podemos ver aquí esta célula animal. El nucleolo está en el interior del núcleo. La cromatina, en este caso la cromatina puede ser una cromatina delgada, filamentos delgados. Esto es la eucromatina. Esta es la eucromatina, son filamentos delgados. Es decir, aquí el ADN está produciendo ARN, AR mensajero o también AR de transferencia. Esto es lo que hace el núcleo. AR mensajero o AR de transferencia. En cambio, en el nucleolo, se va a producir ARN ribosomal. ¿Ya? Eucromatina en el núcleo, filamentos delgados. En cambio, la heterocromatina no la encontramos en el interior. La heterocromatina está pegada a las paredes
de la membrana de la envoltura nuclear interna. Podemos ver que estas partes oscuras están en los bordes del núcleo, es decir, en las paredes internas de la envoltura nuclear. Esto es la heterocromatina. Y se encuentra liberando, no se encuentra en los poros. Podemos ver acá un poro, por ejemplo, ¿no? Y no está acá, ¿no? Esta es la heterocromatina, y acá hay un poro y está libre. El poro permite el intercambio de sustancias entre el nucleoplasma y el citoplasma. El citoplasma es lo que está fuera del núcleo. Lo que está dentro del núcleo de la envoltura se llama nucleoplasma o cariolinfa. Percátese bien en la ubicación distinta de la eucromatina y la heterocromatina, ¿no? La heterocromatina está en las paredes internas. Tenemos después el sistema de endomembranas. Y podemos ver acá que la envoltura nuclear, la parte interna, la membrana interna, está pegada a la heterocromatina. Y la parte externa de la membrana nuclear tiene unos puntitos, que son los ribosomas. Estos ribosomas van a dar origen de la membrana nuclear, se va a formar el retículo endoplasmático rugoso. Como pueden ver acá, retículo endoplasmático rugoso. También presentamos retículo endoplasmático liso o agranular, porque no tiene granos, sino tiene ribosomas. El rugoso produce proteínas y el liso produce carbohidratos, produce polisacáridos, produce lípidos, por ejemplo. El retículo endoplasmático liso no produce la celulosa, ¿ya? Pero sí produce las pectinas, produce los glicanos, los heteropolisacáridos, produce moco, ¿no? Esa es la función del retículo endoplasmático liso. La celulosa, la que constituyente principal de la pared celular de las plantas, se produce por un complejo proteico que se encuentra en la membrana celular de las plantas, ¿no? En la membrana celular de las plantas hay una proteína que produce celulosa. ¿Okay? El retículo endoplasmático liso no produce celulosa, pero sí produce pectinas, produce la lignina, ¿no? Produce otros heteropolisacáridos y produce el mucus, ¿no? El mucus. Y además el retículo endoplasmático liso ayuda a la desintoxicación. Posee proteínas, enzimas biológicas que destruyen sustancias venenosas. Y además se encarga de producir los lípidos. En la célula animal tenemos el centriolo. Y este centriolo se encuentra dentro de una región llamada el centrosoma. Y el centriolo es el que va a dar origen, está formado por microtúbulos. El centriolo está formado por microtúbulos. Y es el que va a dar origen, como veremos más adelante en el capítulo de reproducción, al uso acromático. Es decir, al aparato mitótico, ¿no? Acá hay un par de centriolos, y cuando va a entrar en mitosis la célula, ese centriolo se divide en dos, se duplica. Y uno irá a un lado y el otro irá al otro lado, ¿no? ¿Cómo se llama la región en la cual se halla centriolo? Se llama centrosoma. Dentro del centrosoma se encuentran las partes centriolos. Tenemos los ribosomas. Esos puntitos que están ahí aislados son los ribosomas libres. Y a veces los ribosomas, un ribosoma, una red mensajera, está produciendo proteínas ahí. Pero a veces los ribosomas se ponen en cadena, es decir,
En un solo ARN mensajero hay varios ribosomas y eso forman los polirribosomas. Entonces, acá hay un polirribosoma. Acá hay otro. Son polirribosomas. ¿Sí? Son varios ribosomas leyendo el mismo ARN mensajero. Otro polirribosoma. Varios ribosomas leyendo el mismo ARN mensajero. Además hay otras organelas llamadas organelas semiautónomas que han sido adquiridas por un proceso de endosimbiosis. Y esta es la mitocondria. La mitocondria, la mitocondria viene a ser una organela semiautónoma porque ella posee su propio ADN. Ella se encarga de producir ATP. Por eso se llama semiautónoma. Se le llama semiautónoma porque tiene su propio ADN. Y eso no quiere decir que es autónoma al 100%, por eso se llama semiautónoma. Porque la mitocondria está siendo regulada por los genes del núcleo. El núcleo regula la función de la mitocondria, a pesar de que ésta tenga su propio ADN. Este núcleo regula al ADN mitocondria. De manera semi-autónoma. Ahí tenemos después el complejo de Golgi, que está formado por unos sacos llamados los dictiosomas. Estos dictiosomas pueden ser dictiosomas que están mirando al núcleo, se llama cis, que miran al núcleo. Están mirando la membrana, se llaman trans. Y los del centro se llaman met. Son dictiosomas. Dictiosomas. Y de estos dictiosomas, los que están mirando a la cara trans, salen unas vesículas. Son las vesículas de secreción. ¿No? Vesículas de secreción. ¿No está? Vacuolas de secreción. Y Golgi también produce unos lisosomas que son encargados de la digestión celular. La célula vegetal, ¿no? La célula vegetal. La célula vegetal posee su núcleo, igual, posee también nucleolos, posee también su cromatina, posee su envoltura nuclear, posee lo que hemos visto con respecto al núcleo animal. Posee también el retículo cromático rugoso, posee el liso, y aquí el liso de las vegetales es la que produce partes de la pared celular, como le decía anteriormente, cuando estaba mencionando el tejido plasmático liso en el caso anterior. Las células animales no producen celulosa, no producen peptidoglicanos, pero las células animales, el tejido plasmático liso de células animales produce el moco, la flema, ¿no? La flema, que también tiene mucopolisacáridos, ¿no? Y proteínas que vienen del retículo plasmático rugoso. En los vegetales, el retículo plasmático liso tiene también papel de desintoxicación para las plantas. El retículo plasmático liso en las plantas produce lignina, produce pectinas, produce heteropolisacáridos, que son sustancias que acompañan a la producción de la pared celular vegetal. ¿No? Tiene complejo de Golgi, como les decía. Y el complejo de Golgi está formado, igual que las células animales, por dictiosomas. Dictiosomas cis, met, trans.
Tiene mitocondrias, porque tiene que también contener ATP. Tiene también ribosomas y polirribosomas. Tiene la membrana plasmática, pero posee también unas organelas distintas. Posee cloroplasto, que también es una organela semiautónoma, tiene su propio ADN, pero es regulado por el ADN nuclear, pues se llama semiautónoma el cloroplasto. El cloroplasto lleva a cabo el proceso de fotosíntesis. Posee otras organelas llamadas los amiloplastos. Entre ellos tenemos a los plastidios, ¿no? A los leucoplastos. Los leucoplastos son amiloplastos, amilo, acumula almidón, proteinoplastos, porque acumulan proteínas, oleainoplastos, porque acumula grasa, lípidos. Hay tres tipos de plastos. Hay tres tipos de leucoplastos. Hay tres tipos de leucoplastos. Hay tres tipos de leucoplastos: amiloplastos, proteinoplastos y leucoplastos. Oleainoplastos. Además, en las células vegetales, las células están no aisladas, no están comunicadas entre sí. Se comunican por unos conductos llamados los plasmodesmos. Estos plasmodesmos permiten dar continuidad al citoplasma. El citoplasma de una célula se continúa con el citoplasma de la siguiente, a través de estos pequeños orificios llamados plasmodesmos. Aparte de las paredes, las vegetales poseen una organela grande llamada la vacuola. La vacuola, la vacuola tiene una membrana que es realmente una doble membrana, llamada tonoplasto. Y aquí en el interior de la vacuola, las plantas acumulan agua, les permite mantener la presión de agua y acumulan sus desechos metabólicos. Estos desechos en las plantas reciben el nombre especial de metabolitos secundarios. Son los desechos de la planta. Ya que la planta no puede excretar, las plantas no excretan, no pueden excretar, o sea, no pueden botar sus desechos al exterior porque tienen pared celular. Entonces, ¿dónde acumulan sus desechos? Sus desechos lo acumulan, ya sea aquí en la vacuola, desechos metabolitos secundarios, o en la pared celular, en esos dos lugares, en la vacuola o pared celular. Además, las plantas poseen inclusiones, es decir, pueden dentro de su citoplasma colocar algunos cristales.
Estos cristales pueden tener la función, por ejemplo, de poseer sustancias químicas amargas. Entonces, cuando un animal viene, se come la hoja, tiene contacto con estos cristales y le causa amargor. Entonces, el animal ya no come más la planta. No es un sistema de defensa que ellos poseen. Pero vamos a responder las preguntas. En la primera pregunta nos dice, Alexander, bioquímico, ha observado que las propiedades de la membrana celular se modifican, se modifican, según cambie la concentración de colesterol en ellas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el colesterol es más precisa en relación con su función en la bicapa lipídica? A ver. No. Bueno, el colesterol es parte de una familia de sustancias químicas conocida como los esteroles. Esteroles, ¿ya? Los esteroles.
Y ahí tenemos al colesterol. Que lo encontramos en las células animales. Tenemos a los fitoesteroles, que lo encontramos en las plantas, en las células vegetales. Y tenemos al ergosterol, que lo encontramos en los protozoarios. ¿Ya? El esterol más conocido, más conocido, es el colesterol, ¿no? Ese colesterol. Los esteroles tienen la función de contribuir a la fluidez de la membrana celular, estabilizan la estructura de la membrana celular y permiten que mantengan una estructura, una integridad en diferentes condiciones ambientales. Además tiene un papel importante en la formación de unos microdominios lipídicos conocidos como los lipid wraps. ¿No? Los lipid wraps. Estas zonas, llamadas los lipid wraps, son pequeñas regiones de la membrana celular que están enriquecidas de ciertos lípidos, como el colesterol o los fosfolípidos. Y son zonas en la membrana celular en las cuales abundan colesterol y otro tipo de lípidos llamados como los esfinfolípidos. Estas estructuras, lipid wraps, son más ordenadas y menos fluidas que el resto de la membrana, lo que les impide funcionar como plataformas organizadoras para diferentes proteínas y lípidos. Estos wraps, lipid wraps desempeñan un papel crucial en la señalización celular, en la endocitosis, ¿no? Por lo cual es importante para la función de muchas células y están involucrados además en algunas patologías, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Aquí contribuyen a la fluidez de la membrana, estabilizan la estructura y permiten que las células mantengan su integridad. ¿Y qué es un lipid wrap? Acá, por ejemplo, tenemos una membrana celular. La membrana celular es una estructura bilipídica. Esta es la membrana celular típica de las membranas de las eubacterias, y de los eucariotas, ¿no? Una estructura bilipídica, típica de eubacterias y eucariotas. Podemos ver que tiene una capa de lípidos y debajo otra capa de fosfolípidos, ¿no? Son fosfolípidos, bicapa lipídica. Pero a lo largo de la membrana celular hay unas regiones donde el colesterol que está aquí en amarillo, que son los esteroles,
abundan, abundan. Y estas regiones donde abundan los esteroles se conocen como lipid wraps, estos dominios de membrana. Estas regiones son menos fluidas que las otras en las cuales no hay. Es decir, no es que el colesterol esté distribuido por igual por toda la membrana, sino se encuentra distribuido en forma asimétrica. En forma asimétrica. Regulando así la fluidez de membrana. Dependiendo sea el esterol animal, planta o protozoario. Cuando hablamos de este caso de plantas, animales y protozoarios, de los esteroles, estamos hablando de eucariotes. En cambio, los procariontes, no poseen esteroles. Ellos no poseen esteroles en membranas celulares. Los procariontes, como la bacteria, las arqueas, carecen de esteroles. Ellos poseen otros compuestos, como por ejemplo los opanoides, con H, ¿no? Los opanoides. Los opanoides que se encuentran en procariotes, los opanoides, son compuestos análogos a los esteroles, ¿no? A los esteroles, pero en procariotes, ¿ya? Los procariotes carecen de esteroles, carecen. Pero tienen otros mecanismos para poder también regular su membrana. Y allí intervienen unas sustancias cíclicas llamadas los opanoides. Mientras que los esteroles se encuentran en los eucariotes. Bueno, acá podemos ver una membrana, una, una, una bicapa lipídica de la situación A. Los ácidos grasos de los fosfolípidos son saturados, pues vemos que son lineales, son saturados de pura CH. La, entonces, la membrana forma como un sólido ordenado. Sólido ordenado. La fluidez es muy baja, es lenta. Una fluidez lenta. Cuando la membrana celular posee, además de ácidos grasos saturados, como vemos en A, posee ácidos grasos insaturados, los que están acá en rojo, por ejemplo, solamente ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos insaturados son los que poseen dobleces. Recuerden que los insaturados poseen enlaces dobles. Esos enlaces dobles hacen que la molécula de ácidos grasos se doble como un zigzag. Y eso provoca que cuando se forma la membrana bilipídica, esta fluya. No impida que se forme un cristal sólido. Entonces, se vuelve una elevada fluidez. Una elevada fluidez. Un líquido desordenado. Un líquido desordenado. Pero las membranas celulares son como la letra C. Son una mezcla
de fosfolípidos con ácidos grasos saturados e insaturados. Como vemos acá, fosfolípidos azules son fosfolípidos saturados, sus dos ácidos grasos, o insaturados, los rojos. Y además poseen esteroles. Estos esteroles, o esta combinación, permite de que haya una elevada fluidez de membrana, pero un mayor ordenamiento, que está aquí con S, ¿no? Un alto ordenamiento. ¿Sí? Controla la fluidez de membrana y mantiene un orden en la membrana, ¿no? Y esta abundancia de esteroles es lo que va a formar después estos islas, ¿no? Los dominios RAT, creando un mayor ordenamiento de las estructuras que van a la membrana, que va a contribuir a la función de la membrana celular. ¿Ok? Entonces, la letra C simboliza cómo se encuentran ordenados los diferentes componentes lipídicos, antilipídicos de la membrana, ¿no? Celular, en este caso, eucariotes, ¿no? Que poseen esteroles. Entonces, los esteroles contribuyen ¿a qué? A controlar la fluidez de la membrana y mantener un ordenamiento entre las estructuras. Los esteroles se encuentran entre los fosfolípidos, tanto de una capa o de otra. Se encuentran entre los fosfolípidos. Se encuentran ahí inmiscuidos. Aquí vale aprovechar algo con respecto a cómo están formados los fosfolípidos de membrana en las células. En las bacterias, los fosfolípidos, en las bacterias tanto como en las bacterias, como en los eucariotes, los fosfolípidos están formados por glicerol 3-fosfato, ¿no? ¿Por qué? Porque el fósforo está unido al carbono 3. ¿Mm? El fosfato, está unido al carbono 3. Eso pasa en las bacterias y en los eucariotes. Pero en las arqueas, el fósforo se encuentra unido al carbono 1, por eso se llama glicerol 1-fosfato. Son los mismos componentes, pero con diferente organización. Después de glicerol, que es un azúcar, que es un alcohol, porque termina en ol, es un alcohol de 3 carbonos, Uno, en las bacterias y en los eucariontes se presenta el enlace éster, común de los lípidos, enlace éster. Y es así que el glicerol se une a dos cadenas de ácidos grasos. Cadenas de ácidos grasos. Que es la estructura común en bacterias y en eucariotes, mediante enlaces éster. Caso distinto pasa con las arqueas. En las arqueas, el enlace no es éster, el enlace es éter. En las arqueas el enlace es un éter. Y no se une con ácidos grasos, sino se une con una cadena ramificada de isoprenoides. Isoprenos. Entonces, las arqueas no poseen ácidos grasos, ellas poseen isoprenos. Entonces, es diferente la constitución de membranas de arqueas con respecto a los eucariontes y las eubacterias. Además, las eubacterias, como las eucariontas, ¿no? Las eubacterias como las células eucariotas,
Ellas poseen una bicapa lipídica, podemos ver acá, ¿no? Una capa de lípidos para un lado y el otro para el otro. Una mira al extracelular y la otra al intracelular. Pero en las arqueas, ellas presentan una estructura de monocapa lipídica. Es una sola capa. Es una molécula. Si acá vemos que hay dos moléculas, ¿no? Una para un lado, la otra para el otro lado. En cambio, en las arqueas hay una sola molécula. Por eso decimos que es monocapa lipídica, que mira a uno y otro lado. Entonces, esta bicapa de fosfolípidos, que mira uno para el lado intracelular y otro al lado extracelular, es común en bacterias eucariotas, mientras que en las arqueas es una sola monocapa. Igualmente, ¿no? En las arqueas, el glicerol es L-glicerol, es otra forma, mientras que en las eucariotas y bacterias es D-glicerol. En las arqueas se forman los enlaces éter con isoprenoides, mientras que en las eucariotas y bacterias es enlace éster con ácidos grasos y glicerol. Volvamos a la pregunta. Observó que las propiedades de la membrana celular se modifican según cambie la concentración de colesterol en ella. A mayor colesterol, mayor ordenamiento de las estructuras. Y va a regular la fluidez, ¿no? Hay un mayor ordenamiento. Porque miren, la fluidez sigue siendo la misma, pero lo que modifica es ese ordenamiento. ¿No? La presencia de colesterol y esa mezcla de fosfolípidos saturados e insaturados. El colesterol se inserta entre los fosfolípidos, como lo hemos visto acá. Está insertado entre los fosfolípidos, regulando la fluidez y la estabilidad de la membrana, es decir, el ordenamiento. Por lo tanto, la respuesta de la número 1 es la letra D de Dago. Uno D. 2. Un estudiante de biología celular, al preparar su informe de laboratorio, se enfoca en la relación entre las moléculas de agua y los fosfolípidos que la componen, que componen la capa lipídica. Recordando que las moléculas de agua son polares y presentan un dipolo eléctrico, ¿con qué parte de los fosfolípidos se espera que establezca interacciones significativas? Bueno, la molécula de agua es un dipolo. Es un dipolo. La molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. El oxígeno es un átomo grande, que está a la derecha de la tabla periódica, mientras que el hidrógeno, átomo pequeño, el más pequeño de todos, que está a la izquierda. Los átomos de la derecha se caracterizan por ser electronegativos, es decir, tienen la capacidad de poder atraer con más fuerza la
negatividad. Atraigo más fuerza a los electrones, ¿no? A los electrones. ¿No? Esta electronegatividad, ¿no? Es la tendencia que tiene un átomo de atraer electrones. Entonces vemos dos electrones, dos átomos, que están peleándose por los electrones. ¿Quién jala más fuerte? Los que jalan más fuerte, en este caso el átomo de la derecha, ¿no? Este está robando, está llevándose los electrones, es el más electronegativo, sería el oxígeno. Por lo tanto, este más electronegativo va a tener más electrones y tendrá una carga negativa. Mientras que el otro, el de la izquierda, que simboliza el hidrógeno, está perdiendo sus electrones. Y al perder sus electrones, eh, tendrá una carga positiva. Entonces, esa intensidad, esa tendencia del átomo para poder atraer electrones del átomo vecino, es lo que se conoce como electronegatividad. Por eso es que aquí al oxígeno se le pone un sigma menos. Ese sigma menos significa que esa porción del oxígeno está cargada negativamente por un exceso. En cambio, los hidrógenos están cargados positivamente porque están perdiendo electrones. Entonces, dejan expuesto su átomo, su núcleo. Porque recordemos que el hidrógeno tiene solamente un electrón y un protón, ¿no? Entonces, al perder su electrón o al dejar a su electrón solito, abandonado, al dejar a su protón solito, expone su carga positiva. Por lo tanto, esto va a provocar que la molécula de agua sea una molécula covalente polar, ¿no? Covalente polar. Por lo tanto, va a formar un dipolo eléctrico. Una porción va a ser de la molécula negativa y la otra positiva. Entonces dice acá, relación entre las moléculas de agua y los fosfolípidos. Recordando que las moléculas de agua son polares. Entendemos porque son polares. Y presentan un dipolo eléctrico. Hay una diferente distribución de carga. El oxígeno le va a robar sus electrones a los hidrógenos que están en rojo. Se va a tener un exceso de electrones. Se carga negativamente. Y eso forma lo que está a la derecha, ¿no? Un dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico. Y ahora los fosfolípidos, los fosfolípidos están formados por un fosfolípido. Tiene uno, como he visto en el caso en la primera pregunta, tiene glicerol, que es un alcohol de 3 carbonos. Y fosfato, el fosfato. Y el fosfato tiene carga negativa por el fósforo, PO. Acá dice POH, pero lo ha perdido, es un ácido. Entonces, el fosfato tiene una carga negativa.
que se encuentra, por eso dice que se dice que es una cabeza hidrofílica. Cabeza hidrofílica. ¿Por qué? Como es negativo, esto va a interactuar con la parte positiva del dipolo del agua. Positivo con negativo. Y eso va a permitir que la membrana celular adopte la estructura que conocemos. Porque el fosfato es negativo. ¿Con qué parte de los fosfolípidos se espera que establezca las interacciones significativas? Ujú. ¿Con las colas de ácidos grasos? No. ¿Con el grupo R de las cabezas, que puede variar en polaridad? No. ¿Con las cabezas cargadas negativamente? Pues hay una cabeza que es la cabeza hidrofílica, ¿no? La cabeza hidrofílica. Es la letra C, ¿no? La 2 es la letra C. Dos letras C, ¿no? El agua, al ser polar, va a interactuar con la parte hidrofílica, la que posee el ácido, la que posee el ácido fosfórico, ¿no? La que posee el ácido fosfórico. En un experimento se observa que una célula necesita aumentar la concentración de glucosa en su interior, a pesar de que la concentración externa es baja. ¿Cuál es el proceso que utilizará la célula para lograr esto? Bueno, tenemos entonces una membrana, ¿no? Las membranas celulares, la membrana celular se dice que es permeable, es selectiva, activamente permeable. Es decir, no atraviesa todas las sustancias, solamente algunas. Entonces, selectivamente permeable. Y esa membrana celular permite dividir dos medios, el exterior, el extracelular, y el medio intracelular. Si tenemos también intracelular, estamos hablando del citoplasma. El citoplasma. Mientras que del medio extracelular estamos hablando del entorno, ¿no? Permite separar esos dos medios. Es una función de la membrana. Bueno, y nos dice además que la célula aumenta la concentración de glucosa en el interior, a pesar de la concentración de glucosa externa es baja. A ver, entonces vamos a poner acá la glucosa. Como la glucosa es una hexosa. ¿No? Una hexosa, digamos, es baja, externa es baja, entonces digamos que hay esa concentración, ¿no? La externa es baja, y en el citoplasma entonces es alta, ¿no? Aumentar la concentración de glucosa en su interior, a pesar de que la concentración es baja.
Entonces, lo que quiere hacer la célula, en este caso, el problema está diciendo que debe ingresar. Debe ingresar. Para que pueda ingresar, para que pueda ingresar, veamos la concentración. Acá abajo, acá, hay una menor concentración. Mientras que dentro hay una mayor concentración. Cuando el transporte se produce de menor concentración, en ese sentido, a una zona de mayor concentración, hablamos de transporte de menor a mayor activo. Lo que se conoce como contra del gradiente. Contra del gradiente. En cambio, cuando vamos de mayor concentración a menor concentración, es lo que se conoce como transporte pasivo. Y se dice que es a favor del gradiente. A favor del gradiente. La que es a favor del gradiente no usa ATP. La que es contra el gradiente sí usa ATP. ATP es la energía química que usa la célula. Es la célula, es la energía que utiliza la célula. Entonces, lo que está describiendo en las preguntas es que va de menor a mayor. Por lo tanto, nos está describiendo una situación de transporte activo. De transporte activo. La respuesta aquí es la letra C. Es la letra C, ¿no? Transporte activo. Por lo tanto, se va a gastar energía. Hay una alternativa que menciona turgencia. ¿Qué es la turgencia? La turgencia es cuando una célula se hincha, ¿no? Una célula se hincha. Por ejemplo, ahí para entender la palabra turgencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la izquierda, ¿no? La célula está turgente, es decir, ingresa agua. Como ingresa agua, la célula se hincha, se llama turgencia, ¿no? Y después tienen la vacuola, esa vacuola acumula el agua, ¿no? Acumula la célula se hincha. El antónimo de célula turgente es la plasmólisis, cuando el agua sale. Cuando el agua sale, en el caso de la célula vegetal, la célula se deshidrata, plasmólisis. En el caso de la célula vegetal, podemos ver que la membrana se despega de la pared celular en alguna sección. Eso se refiere al término plasmólisis y turgencia. Ósmosis, el término ósmosis,
hace referencia al flujo de solutos, al flujo del agua, disculpe, ¿no? Hace referencia al flujo del agua. Acá podemos ver este esquema de cómo fluye el agua, ¿no? El agua puede salir, y si sale se deshidrata, y eso se llama el fenómeno de plasmólisis. Recibe el nombre de plasmólisis en vegetales o su referente crenación en animales. El otro fenómeno es lo isotónico, la respuesta flácida, está normal. Entra y sale agua en igual cantidad. Y el otro es la turgencia, cuando el agua ingresa a la célula. Y estos fenómenos de ósmosis de ósmosis se pueden expresar dependiendo cómo sea un medio hipertónico, o puede ser un medio isotónico, o puede ser un medio hipotónico. En un medio hipertónico, por ejemplo, si yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y acá tengo 1, 2, 3. Sea este medio extracelular, el entorno, y este medio intracelular, pongámoslo así. Y las bolitas simbolizan el soluto, ¿no? Que pueden ser sales o gases. Mientras que las flechitas simbolizan el flujo de agua. Porque ósmosis se refiere al flujo del agua, pero el agua fluye según los solutos. En este caso, afuera hay más solutos que adentro. El agua tiende a fluir hacia las zonas con mayor concentración de solutos. Y esa es una ley. El agua tiende a fluir hacia zonas con mayor concentración de solutos. Esta es la base de la ósmosis. Entonces, en este caso, el agua va a fluir en ese sentido, ¿no? El agua sale. Es lo que se conoce como, medio hipertónico. En un medio hipotónico, afuera hay pocos solutos, mientras que adentro, en el medio intracelular,
hay mayor cantidad de solutos. Por lo tanto, el agua va a ingresar y se va a volver la célula más turgente. En el medio isotónico, como la concentración es la misma, el agua ingresa y sale por igual, ¿no? Entonces, este flujo de agua se llama ósmosis. Entonces, la pregunta 3 hace referencia al transporte activo, ¿no? Después dice que hay una difusión simple y difusión facilitada. Difusión simple y difusión facilitada, ¿no? Estos términos hacen referencia al transporte pasivo. Al transporte pasivo. En difusión simple, las moléculas atraviesan la membrana. Sin intervención de proteínas. En cambio, la difusión facilitada atraviesan la membrana con ayuda de proteínas. Esa es la diferencia entre ambos. Bueno, ahora vamos a la parte 4. María ha logrado sintetizar la molécula X a partir de ARN mensajero. Bueno, hay que recordar, ¿no? El dogma central de la biología molecular, ¿no? Que es cómo las principales moléculas intercambian información. Y es que las moléculas, uno comienza con el ADN. El ADN puede producir más ADN, un proceso llamado replicación, en la cual interviene una enzima llamada la DNA polimerasa. Este ADN da origen al ARN por una enzima llamada la RNA polimerasa. Este ARN producido va a traducirse un proceso llamado la traducción, en la cual intervienen los ribosomas. A su vez hay otro proceso que se encuentra solamente en los virus, especialmente los retrovirus, en el cual es capaz que el ARN produzca ADN. La retrotranscripción. La retrotranscripción. Tenemos dos procesos. No dice que se ha logrado sintetizar la molécula X a partir del mensajero. Es decir, del ARN mensajero he producido la molécula
la molécula X. Entonces, aquí nos está hablando de RNA mensajero, nos está hablando de la traducción. Y si nos habla de traducción, si nos habla de traducción, la molécula X es una proteína. ¿No? Es una proteína. Después dice, esta molécula tiende a formar parte estructural de la membrana celular, favoreciendo que la lisina, abundante en un medio de cultivo, ingrese a una célula con déficit de este nutriente. Después nos dice, tengo acá la membrana, nos dice que la lisina, abundante en un medio, hay bastante lisina, que es un aminoácido, en el medio externo, ¿no? Bastante lisina. Pero ¿qué es una célula con déficit? Tiene poco. Tiene poca lisina. Tiene poca lisina. No es nutriente, ¿no? Ahí está. ¿No? Es el aminoácido lisina, ¿no? Y recordemos que la lisina, como todo aminoácido, tiene una porción llamada el carboxilo, que es negativo, una porción amina, que es positivo. Hay un carbono alfa, que es un carbono quiral, porque el carboxilo y el amino están ligados al carbono quiral y tiene el grupo H, ¿no? Y que los aminoácidos poseen un grupo R. Ese es el grupo R. El grupo R. En el caso de la lisina es un aminoácido básico. ¿Por qué? Porque contiene este grupo NH2, ¿no? Es un grupo NH2. Esta es la lisina. Bueno, dice la pregunta dice que ese R mensajero que produce esa proteína es un componente de la membrana. Entonces la sustancia X es un componente de membrana. Ahí está, la sustancia X es un componente de proteína. Aquí ya sabemos que hace referencia a una proteína, ¿no? Y que va a influir en el paso de sustancias. Al sintetizar la molécula X, esta molécula tiende a formar parte estructural de la membrana celular, favoreciendo que la lisina abundante ingrese. Lo que hace esta proteína X es que ingrese la lisina al interior de la célula. Esa va a ser su función. Ingrese. Es decir, de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. A una zona de menor concentración, ¿no? Entonces, y eso de mayor a menor, recordemos que eso es a favor del gradiente, ¿no? De mayor a menor concentración, es a favor. Transporte pasivo.
Y como hay una proteína que está ayudando, ellos tipo de difusión simple y facilitada, entonces una difusión facilitada. Una difusión facilitada. Entonces la pregunta 4 será la C. Es un tipo de transporte pasivo sin gasto energético. Es la 4 letra C. ¿No? 4 letras C. 5. ¿Cuál es la principal diferencia entre transporte pasivo y transporte activo? A ver. Bueno, el transporte activo se va en contra del gradiente, ¿no? El pasivo va a favor. El transporte activo requiere ATP. El transporte pasivo no requiere energía de ATP. Con respecto a ATP, no requiere energía de ATP. Usa otra energía. El transporte pasivo usa energía del gradiente de concentración, no del ATP. Es falso pensar que el transporte pasivo no usa energía. Sí tiene que usar energía. Lo que no usa es energía del ATP, es decir, energía celular. Pero sí utiliza la energía de gradiente, que es una forma, esta energía de gradiente, es una forma de energía potencial. Una forma de energía ligada a la posición, ¿no? Transporte activo, tenemos la bomba de sodio de potasio, el transporte de glucosa, hemos visto un ejemplo. Y transporte pasivo, difusión simple, intercambio de gaseosos, por ejemplo, la difusión facilitada por ayuda de proteínas, o la ósmosis, que es el flujo del agua. El transporte activo interviene en unas proteínas llamadas las bombas, mientras que el transporte pasivo interviene en unas proteínas transportadoras, proteínas facilitadoras, llamadas canales o transportadores. En la 5, la pregunta, la respuesta es letra B. El transporte activo requiere gasto de energía química, mientras que el pasivo no. 5, letra B. 6. En una célula eucariota, los lisosomas cumplen una función fundamental. Los lisosomas son estructuras de membrana, pertenecen al sistema de la membrana y en su interior poseen enzimas hidrolíticas. Poseen enzimas hidrolíticas. Estas enzimas hidrolíticas son las que se van a encargar de la digestión
¿no? De sustancias químicas. ¿No? Está la membrana del lisosoma, ahí posee las enzimas hidrolíticas, y el lisosoma posee proteínas en su membrana, proteínas transportadoras. ¿Qué hacen? Es que estas enzimas hidrolíticas se producen por ribosomas libres, que están ahí en el citoplasma. Y estas proteínas de membrana, están acá abajo, transportan las enzimas hidrolíticas al interior. Y las enzimas en ambiente ácido recién comienzan a funcionar. Y las enzimas no funcionan en un ambiente básico o neutro, requieren acidez para que puedan digerir las cosas. Y es que los lisosomas bombean ácido a su interior, ¿no? Bombean ácido a su interior. Este ácido que bombean lo van poco a poco van acidificando el medio. Un lisosoma posee enzimas nucleasas, proteasas, glucosidasas, lipasas, fosfatasas, sulfatasas, fosfolipasas, varias. Mientras que en el citoplasma hay un pH de 7,2, en el interior del lisosoma el pH es de 2 a 5. ¿Y por qué es menos? Porque hay en la membrana del lisosoma hay una bomba que gasta ATP. Al gastar ATP, bombea hidrógenos al interior, acidificando el medio. Como se está gastando ATP, esto es transporte activo, ¿no? Transporte activo. Y así mantener el medio ácido del lisosoma para que lleve a cabo el proceso de la digestión. El proceso de la digestión. ¿No? Es así que una célula, por ejemplo, macrófago, ¿sí? Digiere una sustancia por el proceso de fagocitosis, se forma el fagosoma. Este fagosoma se va a unir al lisosoma y ahí comienza la digestión. Esto se conoce como fago lisosoma. Ahí se produce la digestión. Una vez que termina la digestión, el material es excretado fuera de la célula. Es lo que se conoce como digestión intracelular. Es una de las formas que tienen digestión de los animales, ¿no? Bueno, la pregunta 6 dice, en una célula eucariota los lisosomas cumplen una función fundamental. ¿Cuál de las siguientes viene a ser? Es la letra B. Actúan como estorbos celulares degradando moléculas complejas. 6, letra B. 7. En un estudio sobre la síntesis de proteínas, un científico se da cuenta de que algunas moléculas están siendo transportadas hacia otras partes de la célula y orgánulos facilita este transporte. Bueno, el órgano que lleva a cabo este transporte de distribución es el complejo de Golgi. Es el complejo de Golgi, ¿no? Golgi
transporta, distribuye las sustancias a las diferentes estructuras de la célula, ¿no? El complejo de Golgi. Es un distribuidor. Es un distribuidor. ¿No? Golgi posee estructuras que se llaman los dictiosomas. Estructuras conocidas como los dictiosomas, ¿no? Los dictiosomas pueden ser los cis, met y trans, ¿no? Y el dictiosoma están en unas vesículas de transporte. Estas vesículas de transporte son las que las dirigen a otras partes de la célula. Es un distribuidor. Por eso la 7, la alternativa es la letra D, ¿no? La letra D. 8 dice. Pedro, egresado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, investiga cómo las células humanas metabolizan y eliminan fármacos. Así dice. Metabolizan y eliminan fármacos para evitar la toxicidad. ¿Cuál es la organela dedicada a la toxicidad? Ahí hablamos sobre el retículo endoplasmático liso, ¿no? Retículo endoplasmático liso. Estamos en endoplasmático liso, toxicidad, ¿no? Este retículo endoplasmático liso posee unas proteínas que descomponen, degradan, ¿no? Degradan estas sustancias tóxicas. Estas sustancias tóxicas. Este retículo endoplasmático liso es abundante en el hígado, en los hepatocitos, ¿no? Los hepatocitos tienen abundante retículo endoplasmático liso. Cuando nosotros comemos, nos alimentamos, esos alimentos que se absorben van a la sangre y la sangre los lleva primero al hígado para desintoxicarnos. Y una vez que la sangre, llevando esos nutrientes que pasan por el hígado, ya los nutrientes desintoxicados, ¿no? La sangre desintoxicada pasa al corazón para ser distribuida. ¿Sí? El primer paso es desintoxicar los alimentos. Nueve. Felipe, un estudiante de estudios generales de la universidad primer año, está analizando la organización del ADN en el núcleo de una célula en interfase. Al observar diferentes regiones bajo el microscopio, nota, ahí esto lo hemos visto al inicio, ¿no? Cuando hablamos de la eucromatina y la heterocromatina, ¿no? Cuando hemos hablado al respecto, nos hemos dado cuenta que hay zonas oscuras y zonas claras dentro del núcleo. ¿De acuerdo? ¿No? La heterocromatina son esas zonas que están oscuras, están ligadas a la pared, a la membrana interna de la envoltura, y la eucromatina es una zona delgada. ¿Qué representa las áreas oscuras? Las áreas oscuras representan la heterocromatina compacta en la 9 letra B. 9 letra B. 10. Andrea ha identificado que en una muestra de cultivo celular los nucleolos no están funcionando adecuadamente. Los nucleolos no están funcionando adecuadamente. Y cuando estamos hablando de los nucleolos, aquí está el nucleolo, ¿no? El nucleolo.
El nucleolo se encarga de producir ARN ribosomal. Por lo tanto, ¿qué implicaría que el nucleolo no funcione adecuadamente? Significaría que no se producen ribosomas funcionales. Porque la función del nucleolo es producir ARN ribosomal. Es la 10 letra B. 11. Eso lo vimos al comienzo de la clase, ¿no? Al comienzo de la explicación. 11. Un estudiante de biología de primer ciclo universitario está aprendiendo sobre la estructura nuclear. Se le pregunta cuál es la función principal de las histonas. También lo hablamos al inicio de la clase, ¿no? Al inicio de la clase. Cuando hablamos de cromatina, ¿no? La cromatina se une, ¿no? Es la unión de ADN con proteínas. Y esas proteínas se llaman histonas, son proteínas básicas. ¿No? Y aquí podemos ver, por ejemplo, al ADN, y vemos aquí la H, H3, H2D, H4, H2A. Esas son histonas. Y las histonas, si dan cuenta acá, forman un octámero. Hay dos proteínas H3, dos proteínas H2D y así. Es un octámero. Entonces, estas son histonas, pues se llaman H, que se unen al ADN para formar la cromatina. Para formar la cromatina. Estas histonas, esa estructura que estamos viendo ahí en la imagen, forma lo que se llama el nucleosoma, ¿no? El H2A, H2B es el nucleosoma, que permite que el ADN se enrolle alrededor del mismo. Y hay una histona, hay las histonas acá, H2A, H2B, son 8 histonas, es mejor 4 histonas en pares, 4 pares de histonas que forman el nucleosoma. Y así forman un paquete de 10 nanómetros de grosor. Y eso se va empaquetando poco a poco, ¿no? Se va empaquetando poco a poco para después dar origen a lo que nosotros llamamos los cromosomas. Es decir, el ADN se condensa, ¿no? El ADN se va condensando. Y poco a poco va formando filamentos más gruesos. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta en la 11? Es la letra C. Organizan y favorecen el empaquetamiento, se llama empaquetamiento, o también llamada condensación del ADN. Empaquetamiento, que es igual a condensación del ADN. Es la 11 letra C de casa. 12. La transcripción es el proceso por el cual se expresan los genes. En este proceso cumple un rol clave la ARN polimerasa. ¿Qué alternativa es correcto con respecto a la pregunta 12? 1. A. Toma como molde la cadena 5' 3' del ADN. Ese es correcto. Porque el ADN tiene dos hebras. Recordemos que el ADN tiene dos hebras. Una hebra, dos hebras, ¿no? Y una hebra va en una dirección llamada 5', y la otra hebra, de 5' a 3', y la otra es de 3', en ese sentido, a 5', ¿no? Así, ese es el ADN. ¿Y cuál es el molde de ARN? El molde de ARN es la hebra de 5' a 3'. Esa es la hebra que se va a usar para producir ARN mensajero. La ARN polimerasa permite la síntesis. ¿Qué alternativa es correcta?
¿no? Es correcta. La que forma la hebra es la otra, disculpen. La 3' 5'. Ese es el mol. Permite la síntesis de una molécula de ADN. Falso. La ARN polimerasa produce ARN. Se encarga de romper los enlaces de las cadenas de ADN. No. La que rompe los enlaces es una proteína, otra proteína llamada la helicasa. Requiere como molde una molécula de ARN. Falso. Es una molécula de ADN de 3 a 5'. No requiere de moléculas cebadoras. Ese es verdadero. Es la 12, la letra E. 12, la letra E. No requiere cebadores. Es decir, no requiere pequeños moldes, ¿no? 13. Un investigador está analizando la interacción entre los anticodones del ARN mensajero entre los anticodones del ARN de transferencia, es que el ARN de transferencia, RNA-T, posee 3 letras que se llaman anticodón. Y estos interactúan con el codón que está acá en verde del ARN mensajero. Y esta interacción se produce durante la síntesis de proteínas, que se lleva a cabo en el ribosoma. Si un anticodón específico se empareja con un codón en el ARN mensajero, ¿qué implicaciones tiene esto en el proceso de traducción? El ARN de transferencia, es el portador de aminoácidos. Esto se llama transferencia. Transporta aminoácidos. Transporta aminoácidos, ¿no? En su extremo 3'. Ahí transporta los aminoácidos. Y esto depende de su codón que tenga. Este anticodón se une con el codón del ARN mensajero. El ARN de transferencia parece una cruz, ¿no? Un brazo de loop, una a la derecha, otro a la izquierda, el anticodón, loop, y el sitio de unión del aminoácido. ¿Qué implicaciones tendría para este proceso de traducción? La respuesta es la letra B. El anticodón asegura que el aminoácido correcto señala el polipeptido en desarrollo. Que para cada aminoácido hay un anticodón específico. Entonces, es una forma de asegurarse de que el aminoácido correcto se una al ARN mensajero. Es la 13, letra B. 14. Luis se halla repasando su examen de fin de ciclo. Está revisando la diversidad de codones y su relación con la especificidad de aminoácidos. Se considera que hay 64 codones, de los cuales 61 codifican aminoácidos, y 3 son señales de terminación, y que solo hay 20 aminoácidos. Claro, entonces eso significa que hay varios codones que codifican el mismo aminoácido dentro del código genético. Dentro del código genético. Y es que hay por ejemplo acá, para la fenilalanina hay 2 codones. Para la leucina hay 4 codones. Y así. ¿No? Entonces, el código genético es un código degenerado, ¿no? Es un código degenerado. Hay una redundancia de codones para el mismo aminoácido. Por eso la 14 de letra C. Algunos aminoácidos son codificados por más de un codón, lo que indica la redundancia en el código genético. 15. María, una estudiante de la carrera de Ciencias Biológicas, está analizando la secuencia de ADN de un gen específico. La siguiente secuencia de ADN ha sido identificada, la cual corresponde a la hebra líder.
Va de 5 a 3'. Con base en esta secuencia, ¿cuál es el codón correspondiente que codifica para el primer aminoácido? Bueno, el primer aminoácido de toda proteína, en general, corresponde a la metionina. Todas las proteínas, en su gran mayoría, 90 y tantos, bueno, la gran mayoría, mejor dicho, ¿no? La gran mayoría, 99% de los seres vivos, el primer aminoácido es la metionina. Y la metionina, este aminoácido, tiene un codón, conocido también como codón de inicio, y corresponde a AUG, que correspondería para el ADN como ATG. Lo podemos ver acá arriba en el código genético. El AUG es el codón de inicio, metionina, ¿no? AUG, codón de inicio. Por tanto, la respuesta de aquí es la letra D. Y así como el codón de inicio, que le indica ribosoma, comienza a copiar acá, hay codones de término o de alto, que son acá, ¿no? El UAA, el UAG y el UGA, ¿no? Estos son codones de alto, codones stop. Este codón AUG le dice al ribosoma, aquí comienza a copiar tu proteína. Y cuando llega el ribosoma a estos codones de alto, ahí se detiene. Son señales. Las células hacen sus funciones por señales que van teniendo. Bueno, eso sería todo, jóvenes, esperando sus preguntas. Hasta luego.